Mis 4 hijos adoptivos me destruían cada noche. A los 64 años quedé embarazada de uno de ellos. Adopté 4 niños que nadie quería. Les di nombre, les di casa, les di comida, les di escuela, les di mi corazón entero partido en 4 pedazos iguales. Crié a cada uno con el amor que no pude dar a un hijo biológico, porque pasé la vida entera huyendo del embarazo por miedo a morir de la misma enfermedad que se llevó a mi madre en 8 meses. Y cuando mi marido murió y me dejó sola con los 4 dentro de casa, esos 4 hombres que yo crié, que yo alimenté, que yo vestí, que yo desperté de madrugada cuando tenían fiebre, que yo inscribí en la escuela, que yo llevé al dentista, que yo enseñé a amarrar los zapatos y a escribir su propio nombre, hicieron conmigo una cosa que no hay palabra en el diccionario que describa. Cada noche, por años, hasta que mi cuerpo hizo lo imposible. A los 64 años, después de una vida entera sin gestar, descubrí que estaba embarazada de uno de ellos. Y fue ese embarazo imposible, esa vida que no debía existir, la que me dio el valor de hacer lo que debía haber hecho desde el primer día. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno que vinieron a hacerme compañía hoy. Acérquense. Acérquense cerquita de esta abuelita que tiene el corazón lleno y rebosando y las ganas de platicar más grandes que esta sala. Mi nombre es Marlucy. Marlucy Gómez Ferreira. Tengo 72 años y vivo aquí en Aguascalientes, en esta ciudad hermosa que tiene alma de provincia. ¿Saben? Ciudad de textiles, de viñedos, de sol fuerte que castiga todo el año, de gente trabajadora que se levanta temprano y se va a la lucha sin quejarse. Aguascalientes es así. Parece metrópoli por el tamaño, pero cuando uno entra a los barrios, a las callejitas más tranquilas, todavía tiene ese airecito de ciudad de provincia mexicana, con panadería en la esquina, vecino que da los buenos días, perro durmiendo en la banqueta. Vivo en el barrio Las Arboledas, en una casita de 2 recámaras con un jardinito de rosas al frente, que es mi orgullo. Casita bonita, chiquitita, pero es mía. Es mi pedacito de paz después de todo lo que pasó en mi vida. Me encontraron aquí en la sala, sentada en mi sillón de terciopelo verde. Este sillón era de mi madre, ¿ven? Lo traje de Tulancingo cuando mi mamá falleció y nunca más lo solté. El terciopelo ya está medio gastado en los brazos de tanto sentarme y apoyar el codo. Pero no lo cambio por ningún sillón nuevo del mundo. Este sillón tiene olor a mamá. Tiene memoria. Y es aquí, en este sillón, que estoy ahora puliendo la platería que heredé de ella. ¿Ven este juego de charolas aquí en la mesita de centro? Es plata legítima, vino de Tulancingo, de una familia de origen vasco que se estableció en Hidalgo en los años 40. Mi mamá era descendiente de vascos, nació en Tulancingo, ciudad de las flores, y trajo este juego de platería como parte del ajuar cuando se casó con mi papá aquí en Aguascalientes. Son 6 piezas, 2 charolas grandes, ovaladas, con detalles de hoja de vid en los bordes, 2 charolas más chicas, redonditas, que sirven de plato para pastel, una azucarera con tapa y cucharita y una mantequillera con esa base que encaja perfectito. Cada semana sin falta saco todo de la vitrina, paso ese trapo suavecito con limón y bicarbonato, receta de mi mamá, tallo despacito, con paciencia, hasta que cada pieza brilla como espejo. Y después las pongo de vuelta en su lugar, cada una en su rinconcito, arregladitas, alineadas. Mi mamá hacía esto todos los viernes. Decía que platería guardada, sin cuidado se oscurece, pierde el brillo, crea esa capa negra que parece óxido, pero no es. Y yo estoy de acuerdo con ella, no solo para la platería, para la vida también. La vida de uno se oscurece cuando uno la guarda sin cuidar. Y la mía se oscureció mucho, mis queridos. Se oscureció de una manera que pensé que nunca más iba a ver el brillo de nada. Esta vitrina aquí a mi lado es una pieza antigua de madera maciza, con vidrio en las puertas y espejo en el fondo que multiplica todo. Mi marido, Osvaldo, la compró en un anticuario de Aguascalientes, cuando nos casamos, en 1980. Él sabía que yo iba a necesitar un lugar bonito para guardar las cosas de mi mamá, y esta vitrina se volvió el altar de mi memoria.
Cada repisa guarda un recuerdo. Aquí arriba está la foto del matrimonio de mis papás, 1953. Mi mamá de velo y corona blanca, mi papá de traje oscuro con corbata chueca, que nunca aprendió a hacer bien el nudo. Al lado, mi foto de matrimonio con Osvaldo, 1980. Yo de vestido sencillo con encaje en el cuello. Él de traje café con clavel blanco en la solapa. Los dos sonriendo de esa manera de quien cree que la vida va a ser buena. Ahí en medio están las tazas de porcelana que mi abuela trajo del País Vasco cuando emigró a México. 6 tazas con plato, pintadas a mano con molinos de viento azules en un fondo blanco, tan delicadas que me da miedo lavarlas. Y en la repisa de abajo, los portarretratos. 5 portarretratos. 4 de ellos son de mis hijos adoptivos cuando eran niños. Las fotos todavía están ahí, ¿ven? No las quité, porque esas fotos son de cuando ellos eran niños de verdad, de cuando el amor todavía era amor y no se había convertido en la cosa monstruosa que se volvió después. Y al lado de los 4 hay un quinto portarretrato más chiquito, color rosa, con moñitos de listón, y dentro de él la foto de mi Aurora, mi hija biológica, la que nació de lo imposible, la que no debía existir según la medicina, la que los doctores dijeron que no podía ser, y que existe, que tiene 8 años, y dibuja todo el día y me llama mamá abue, y que es la razón por la cual me levanto cada santo día con ganas de vivir, de respirar, de continuar. Pero antes de contarles toda esta historia, quisiera pedirles un favorcito especial, ¿sí? Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita de México nos están viendo ahorita y a qué horita del día encontraron este video de la abuelita. De mañanita temprano con su cafecito en la mano, a la hora de la comida descansando un poquito o de nochechita ya debajo de las cobijas. Yo leo cada comentario, uno por uno. Y me pongo tan feliz cuando veo gente de cada rinconcito de este México enorme parando un ratito del día para escuchar a esta abue viejita. Cuéntenme. Ándale. Quiero saber de dónde son. Quiero saber la hora. Quiero sentirlos cerquita de mí. Y si pueden, háganle clic a ese botoncito rojo de suscribirse ahí abajo del video, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y dejen ese like de corazoncito que ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más gente que necesita escuchar. Cada suscripción, cada like, cada comentario es un abrazo que recibo de ustedes desde acá de mi sillón de terciopelo verde. Y un abrazo, mis hijos, es la cosa que esta abuelita más necesita y más valora después de todo lo que pasó en la vida. Así que acomódense ahí, agarren una guita, un cafecito, lo que tengan cerca y vengan conmigo, porque la historia que les voy a contar hoy no es fácil, no es sencilla, no es bonita en muchas partes, pero es verdadera, es mía y necesita ser contada, porque mientras yo me quedé callada, el mal continuaba. Y fue solo cuando abrí la boca que la verdad salió y la justicia llegó. Y todo empezó mucho antes de lo que ustedes imaginan. Empezó con mi mamá, con la enfermedad de ella, con el miedo que me dejó de herencia junto con esta platería y estas tazas de porcelana. Un miedo que moldeó cada decisión de mi vida por 46 años seguidos y que, al final de cuentas, por caminos que nunca podría prever, me llevó al lugar más oscuro que una madre puede conocer. Mi mamá se llamaba Hendrika, pero todos le decían Hendi. Era su nombre vasco, que nadie en Aguascalientes podía pronunciar bien. Entonces se volvió Hendi y ya, y así se quedó por el resto de su vida. Era una mujer bonita, mi mamá, alta para la época, casi 1,70 metros, de ojos café claros, piel muy blanca, llena de pecas en los brazos y en el pecho, pecas que yo heredé. Miren aquí. ¿Ven estos puntitos cafecitos en mis brazos? Son de ella. Herencia genética que cargo con orgullo. Cabello castaño claro, ondulado, que siempre se lo amarraba en un chongo bajo con pasadores negros. Manos largas, dedos finos, manos de quien trabajaba, pero que tenían una elegancia natural. Hablaba español con un acento vasco que nunca perdió, aunque vivió 30 años en México. Cambiaba algunas letras. A veces engrosaba las vocales de una manera chistosa que yo adoraba escuchar.
y hacía las mejores rosas de azúcar que existían en este mundo. Rosas moldeadas en azúcar cristal de colores. Una receta que trajo de Tulancingo y que hacía cada Semana Santa para adornar la mesa. Rosas rosas, amarillas, rojas, blancas. Yo me quedaba hipnotizada, viéndola hacerlas, derritiendo el azúcar a fuego bajito, vaciándola en los moldes de lata, esperando a que se enfriara para desmoldar con cuidado. Cada rosa era una obra de arte y yo pensaba, mi mamá transforma azúcar en flor, mi mamá hace magia. Mi mamá murió en 1975. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Ella tenía 47. Murió de cáncer de ovario. Un cáncer que llegó sin aviso, sin pedir permiso, sin dar chance de preparación. El diagnóstico llegó en marzo, la muerte llegó en noviembre. 8 meses. Y en esos 8 meses yo vi a mi mamá, esa mujer alta de ojos café, que hacía rosas de azúcar y cantaba canciones vascas mientras cocinaba, transformarse en otra persona. La vi perder el cabello castaño ondulado, pelo por pelo, después mechones que quedaban en la almohada por la mañana y que yo recogía a escondidas para que ella no viera. La vi adelgazar hasta que los huesos de la clavícula saltaban para afuera de la piel, como ramas secas. La vi ponerse tan débil que no podía levantar la cuchara de la sopa. Vi el café de sus ojos perder el brillo, como si alguien hubiera apagado la luz de adentro. La vi llorar de dolor de madrugada cuando creía que yo estaba dormida. Pero yo no dormía. Yo me quedaba ahí, del otro lado de la pared delgadita de nuestra casa, con la almohada apretada contra el pecho, los ojos abiertos en la oscuridad, oyendo a mi mamá sufrir y sintiendo la cosa más terrible que una hija puede sentir. La impotencia de no poder hacer nada para aliviar el dolor de quien te dio la vida. Ella murió en el Hospital General de Aguascalientes, en la cama número 7 del área de oncología. Me acuerdo del número de la cama, porque conté los azulejos blancos de la pared a su lado durante 8 meses y la cama estaba en la 7ª posición desde la puerta. Yo estaba a su lado en el momento final, agarrándole la mano, y ella apretó mi mano con una fuerza que no creí que una persona en ese estado pudiera tener. Apretó como quien no quiere soltar, como quien está agarrando la vida por la mano de la hija. Y después la fuerza se fue, los dedos aflojaron y ella se fue. Después del entierro, la doctora oncóloga que cuidó a mi mamá me llamó para platicar. Era la doctora Elena, una mujer seria, cabello canoso, amarrado en un chongo apretado, lentes gruesos de armazón dorado. Me dijo una cosa que se me quedó pegada en la cabeza, como hierro caliente se pega en el cuero del toro. Dijo que el tipo de cáncer que mi mamá tuvo tenía un componente hereditario fuerte, que yo, como hija, necesitaba hacerme chequeos rigurosos toda la vida y que si yo quedaba embarazada, los cambios hormonales del embarazo podrían acelerar el desarrollo de células enfermas. En mi caso, podrían. No que iban a pasar, con certeza. Podrían. Era una posibilidad, no una sentencia. Pero para una mujer de 18 años, que acababa de ver a su mamá consumirse y morir en 8 meses, que todavía sentía en los dedos la fuerza de esa mano apretando por última vez, que todavía oía en la memoria los gemidos de dolor de madrugada, podrían, era lo mismo que van a pasar. No había diferencia, no había matiz. Era una certeza absoluta en mi cabeza de 18 años, destruida por el dolor. Y decidí ese día ahí en el pasillo del hospital, con el olor a desinfectante y la luz fluorescente parpadeando y el ruido de camillas pasando, que nunca iba a quedar embarazada. Nunca. Porque quedar embarazada podía matarme de la misma manera que mató a mi mamá. Y yo había visto cómo era morir de esa manera. Había visto cada detalle. Y yo no iba a morir así, de ninguna manera. Esa decisión, mis queridos, moldeó toda mi vida. Cada elección, cada camino, cada puerta que abrí y cada puerta que cerré en los siguientes 46 años tuvo esa decisión como punto de partida. Y fue por eso que adopté 4 niños. Y fue por esos 4 niños que conocí el infierno. Pero les voy a contar despacito desde el principio para que entiendan bien cómo fue que las cosas se fueron acomodando hasta dar en lo que dieron.
Mi infancia en Aguascalientes fue buena, sencilla, humilde en muchas cosas, pero buena. Buena de la manera que la infancia tiene que ser, con juegos, con patio, con guayabas del árbol y con mamá en la cocina. Mi papá, don Jerónimo, era empleado de una maquiladora textil, la más grande de la región en ese tiempo. Trabajaba en la parte administrativa, cuidaba la nómina de los obreros, no era jefe, no era gerente. Era un empleado común que salía de casa todos los días a las 6 de la mañana con pantalón de lino beige y camisa social blanca. Tenía 5 camisas blancas iguales que mi mamá lavaba y planchaba con plancha de carbón cada sábado por la mañana. Sombrero de palma en la cabeza cuando el sol estaba fuerte y regresaba a las 6 de la tarde todos los días, sin falta, sin retraso, sin quejarse. Hombre de pocas palabras, mi papá. No era de abrazar, de besar, de decir te amo. Era de esos hombres que demostraban amor por el trabajo, por la presencia, por el sustento. Nunca faltó comida en casa, nunca dormí con hambre, nunca llegué a la escuela sin lunch. Y en esa época, para mucha gente, eso ya era amor suficiente. Hoy yo sé que había más formas de amar, pero en ese tiempo, los hombres eran así y uno no cuestionaba. Mi mamá se quedaba en casa. Cuidaba de mí y de mi hermano mayor, Adriano, que era 3 años mayor que yo. Hendy cocinaba comida mexicana, pero siempre con ese toque vasco que nunca perdió. Hacía arroz y frijoles todos los días, como cualquier ama de casa mexicana, pero en Navidad hacía panchineta, que son unas empanaditas dulces vascas rellenas de crema y cerezas, que quedaban doraditas por fuera y suavecitas por dentro, espolvoreadas con azúcar glass. En Semana Santa, además de las rosas de azúcar, hacía un pastel que llamaba mamia, que era como un flan vasco con leche cuajada y miel que perfumaba toda la casa. Y yo me quedaba sentada en la cocina solo para sentir ese olor que me hacía agua la boca. Y siempre, todo el día, había café fresco pasado en la cafetera de peltre, esa cafetera azul que silbaba cuando el agua hervía. Mi mamá decía que el café de cafetera era la única cosa que los mexicanos hacían mejor que los vascos. Y adoptó esa costumbre en el primer mes que pisó México y nunca más la soltó. Vivíamos en una casa buena de ladrillo, 3 recámaras, sala con ventana grande que daba a la calle, cocina espaciosa con estufa de gas. Mi papá insistió en estufa de gas porque creía que estufa de leña era cosa de rancho, y patio grande con un árbol de guayabas enorme que daba guayabas rosadas toda la temporada. Guayabas dulces de pulpa rosada que escurría jugo por la barbilla cuando uno las mordía. Yo y Adriano vivíamos en ese patio. Jugábamos fútbol con pelota de calcetines cuando no había pelota de verdad. Nos subíamos al árbol de guayabas hasta la rama más alta y nos quedábamos ahí arriba, viendo la calle, sintiendo el viento caliente de Aguascalientes que venía cargado de olor a mezquite quemado en la época de secas. Hacíamos carpas con sábana vieja colgada del tendedero de ropa. Jugábamos a las escondidas con los hijos de doña Carmela, la vecina española del lado izquierdo, y con los nietos de don Joaquín, el zapatero del lado derecho. También estaba el lavadero en el fondo del patio, de cemento grueso con llave de bronce que rechinaba cuando se abría. Mi mamá lavaba ropa ahí todos los días, tallando sábanas y camisas en el lavadero con jabón Sote, siempre con el radio prendido, sintonizado en la XEA Olio de Aguascalientes, que tocaba música norteña todo el día. Los Cadetes de Linares, los Tigres del Norte, los Invasores de Nuevo León. Y yo pensaba que era lo más chistoso del mundo ver a mi mamá vasca, de ojos café y acento cargado, cantar corridos norteños mientras retorcía sábanas en el lavadero. Le gustaba de verdad. Decía que la música mexicana entraba al corazón y hacía casa y no salía nunca más. Y no salió. Hasta en los últimos días en el hospital, cuando ya casi no hablaba, le llevé una radiocita de pilas y puse norteño bajito al lado de la cama y la vi mover los labios tratando de cantar. Estudié en el Colegio Guadalupe Victoria de Aguascalientes, escuela rigurosa, seria, de uniforme almidonado, zapatos negros lustrados y monja en la dirección que rezaba el rosario en el patio antes de la primera clase. Yo era alumna aplicada. Me gustaba estudiar, sacaba buenas calificaciones.
Mi materia favorita era ciencias. La maestra, profesora Carmen, una mujer de lentes de fondo de botella y cabello siempre amarrado en cola de caballo, fue quien me hizo gustar de la biología. Explicaba el cuerpo humano con una pasión que contagiaba. Cómo el corazón bombea sangre, cómo el pulmón respira, cómo cada célula tiene una función. Yo lo encontraba fascinante. Lo encontraba bonito, cómo el cuerpo era una máquina perfecta. Ironía, ¿verdad, mis queridos? La mujer que más amó la biología fue la mujer que más le tuvo miedo a su propio cuerpo. Mi hermano Adriano era mi compañero de todo. 3 años mayor, más alto, cabello cortado al cepillo, rodilla siempre raspada de tanto subirse a los árboles y caerse de la bici. Me protegía en la escuela, peleaba con quien me molestara, caminaba conmigo en la calle, me enseñaba a andar en bicicleta en el asfalto de nuestra calle, agarrando el asiento por atrás hasta que yo ganara equilibrio. Adriano quería ser ingeniero. Vivía desarmando radios, relojes, ventiladores, todo lo que tuviera tornillos. Él lo desarmaba para ver cómo funcionaba por dentro. Mi papá veía las piezas regadas en el piso de la sala y movía la cabeza, pero en el fondo tenía orgullo. Y cuando llegó el momento, Adriano se fue a Guadalajara a estudiar ingeniería en la UDG. Y yo me quedé con mis papás, me quedé con las guayabas, me quedé con el olor a café en la cafetera de peltre y los corridos en el radio. Los domingos íbamos a misa de 8 en la Catedral de Aguascalientes, ahí en el centro. Misa con padre de sotana, incienso, campanas tocando. Después de misa, mi papá nos llevaba a la panadería La Espiga, que estaba en la esquina del Jardín de San Marcos, y compraba bolillo calientito, pan de dulce recién horneado y 1 litro de leche en botella de vidrio. Regresábamos a casa caminando, yo cargando la bolsa del pan con cuidado para no aplastarlo, Adriano equilibrando el litro de leche en la cabeza para demostrar que podía sin derramarlo, mi papá adelante con las manos en las bolsas del pantalón y mi mamá a su lado, el brazo entrelazado con el de él, sonriendo de esa manera callada que tenía. Eran mañanas buenas, mañanas sencillas, mañanas con olor a pan caliente y café fresco y sol de domingo. Mañanas que guardé en un rinconcito profundo del pecho y que me sostuvieron en los años más oscuros de mi vida, cuando necesitaba recordar que las cosas buenas existían. Teníamos buenos vecinos en esa calle. Doña Carmela, española de Valencia, que hacía paella en el brasero de la cocina y siempre mandaba un plato enorme para nosotros, con arroz amarillo, mariscos y pollo. Don Joaquín, zapatero que tenía el taller en la cochera de su casa, que arreglaba zapatos todo el día y contaba chistes a todo el que pasaba en la banqueta y se reía de su propio chiste antes de terminar. Doña Lucía, que criaba gallinas en el fondo del patio, y cada semana traía 1 docena de huevos de rancho para mi mamá, envueltos en un trapo de cocina de cuadritos. Aguascalientes, en los años 60, era así. Ciudad que estaba creciendo, que se estaba volviendo importante por las maquiladoras y la industria textil, pero en los barrios todavía tenía cara de provincia. Todo el mundo se conocía por el nombre, por el apodo, por el oficio. Todo el mundo se ayudaba. Si faltaba azúcar, se le pedía al vecino. Si llovía fuerte y la calle se inundaba, todos salían de sus casas con escobas para barrer el agua juntos. Era comunidad de verdad, gente que se importaba. Y en ese ambiente de patio y guayabas, de misa el domingo y café de peltre, yo crecí creyendo que la vida era gentil, que las personas eran buenas, que el amor protegía de todo. Y no podía saber que la enfermedad silenciosa dentro de mi mamá iba a cambiar todo, iba a transformar no solo su vida, sino la mía, iba a transformarme en una mujer con miedo de vivir. Y ese miedo, mis queridos, fue la raíz de todo lo que vino después. Cuando mi mamá se enfermó en marzo del 75, yo estaba terminando la prepa. Dejé la escuela. No lo pensé 2 veces. Mi papá necesitaba trabajar. Adriano estaba en Guadalajara cursando el último año de ingeniería y quedé yo para cuidar a mi mamá. Solo yo. Acababa de cumplir 18 años y de repente la vida me sacó del salón de clases y me puso en un cuarto de hospital.
fueron 8 meses de cuidado total. Yo le daba baño con cuidado, con delicadeza, sosteniendo ese cuerpo que se iba poniendo cada vez más ligero, más frágil, como si los huesos fueran hechos de ramitas. Cambiaba las sábanas todos los días porque ella sudaba mucho por la medicina. Preparaba caldo aguado de verduras licuadas, porque ya no podía tragar nada sólido. La llevaba al hospital 2 veces por semana para quimioterapia. En ese camión de la línea municipal que brincaba mucho en los topes y ella se mareaba en el camino, sosteniendo una bolsa de plástico en el regazo. Y cada noche, antes de dormir, me sentaba en la orilla de su cama, le agarraba la mano y me quedaba ahí quieta, solo agarrándola. Y ella apretaba fuerte, como si mi mano fuera el ancla que le impedía ser llevada. Después que mi mamá murió y la doctora, Elena habló esas palabras sobre el riesgo hereditario. Tomé mi decisión. Firme, definitiva, inamovible. Nunca quedar embarazada. Y cumplí. Tomé anticonceptivos de los 18 a los 52 años, sin fallar un solo día. Cuando entré a la menopausia, pensé que podía relajarme, pero el miedo no se relajó. El miedo nunca duerme. Y por precaución, aunque ya en menopausia, me hice la salpingoclasia, porque en mi cabeza la precaución nunca era de más. Porque el fantasma de mi mamá muriendo en esa cama de hospital nunca salió de dentro de mí. Estaba ahí pegado como las pecas en el brazo. Herencia que no se quita con ningún jabón. Conocí a Osvaldo en 1978, 3 años después de la muerte de mi mamá. Yo tenía 21 años, él tenía 36. Nos conocimos en una kermes de la Catedral de Aguascalientes en junio, fiesta de San Juan. La plaza estaba adornada con banderitas de colores, fogata prendida en medio, puestos de comida y de juegos alrededor, música norteña tocando en las bocinas. Osvaldo estaba en el puesto de la pesca, tratando de pescar un pescadito de plástico con una varita de carrizo chueca y riéndose de sí mismo porque no podía. Hombre grandote, de mano gruesa, que no podía pescar un pez de mentiras. Pasé cerca, vi la escena y me reí. Me reí fuerte, sin querer. Él me miró con esa sonrisa abierta de quien no tiene maldad en el cuerpo y dijo: «Señorita, ayúdeme aquí, que este pez me está ganando». Y lo ayudé. Me acerqué al puesto, agarré la varita y pesqué el pez en el primer intento. Él abrió los ojos grandes y dijo: «Ya, ahora le debo una». Y me pagó con un algodón de azúcar rosa que compró en el puesto de al lado. Ese algodón de azúcar que se derretía en la boca y se pegaba en los dedos y en la nariz. Y nos quedamos ahí platicando, riéndonos, comiendo algodón de azúcar mientras la música norteña tocaba y los niños corrían entre los puestos. Y esa noche sentí, por primera vez desde la muerte de mi mamá, que tal vez la vida podía ser buena otra vez. Osvaldo era empleado público. Trabajaba en el ayuntamiento de Aguascalientes, en el área de catastro. Pasaba el día entero sellando documentos, archivando carpetas, atendiendo al contribuyente en la ventanilla. Hombre tranquilo, de voz mansa, que nunca alzaba el tono a nadie. Usaba camisa de manga corta, pantalón de vestir de poliéster, zapatos negros siempre boleados. Tenía bigote fino partido en medio, cabello oscuro partido de lado con brillantina, lentes de armazón grueso que se le resbalaban por la nariz y que se empujaba para arriba con el dedo índice todo el día. No era guapo en el sentido de revista, pero tenía una belleza que venía de adentro, una belleza de carácter, de alma, que brillaba en sus ojos cafés. Ojos tranquilos, ojos de hombre que no tiene prisa y no tiene miedo y no tiene maldad. Noviamos 2 años, noviazgo derecho, de visita en la sala con mi papá vigilando, de paseo en el jardín el domingo, de nieve en la nevería de la calle Galeana. Y antes de casarnos, me senté frente a él, en la mesa de una cafetería del centro, y le conté todo. Le conté de mi mamá, le conté del cáncer, le conté del miedo que vivía dentro de mí como inquilino que no paga renta y no se va. Le conté de la decisión. Le dije, viéndolo a los ojos, sin pestañear: «Osvaldo, no quiero quedar embarazada nunca. Nunca en la vida. Si tú quieres hijo biológico, es mejor que no te cases conmigo. Busca otra mujer, porque no voy a cambiar de opinión, ni hoy, ni dentro de 10 años, ni nunca». Él se quedó en silencio,
Me miró por un tiempo que pareció una hora, pero debe haber sido 1 minuto, y dijo con esa voz mansa de él: «Marlucy, yo te quiero a ti. Hijos, les damos una vuelta». Nos casamos en 1980, boda sencilla en la Catedral de Aguascalientes, misa a las 10 de la mañana, comida en casa de mis suegros con arroz, frijoles charros, pollo asado y pastel de naranja. Mi papá estaba ahí, serio como siempre, de traje oscuro y corbata chueca. La misma dificultad con corbata de la foto de boda de mi mamá. Pero vi que se limpió una lágrima cuando pasé por el pasillo de brazo con él. Adriano vino de Guadalajara, ya graduado de ingeniería, ya novio de una muchacha tapatía llamada Sandra. Mi mamá no estaba, pero llevé una de las charolas de plata de ella en la mesa del pastel para que estuviera ahí de alguna manera, para que participara, para que su plata brillara en mi día. La vuelta que Osvaldo encontró para que tuviéramos hijos sin que yo quedara embarazada fue la adopción, y acepté con el corazón abierto. Más que aceptar, quise con una fuerza que venía del hoyo que el miedo al cáncer había cavado dentro de mí. Yo no podía gestar, pero podía criar. Y criar, pensaba yo, era ser mamá de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo amor, con el mismo sacrificio, solo que sin el riesgo de morir. En 1994, cuando yo tenía 37 años y Osvaldo 52, fuimos al DIF municipal de Aguascalientes. Y ahí conocimos a Wesley, niño de 12 años, ojos grandes, oscuros, vivos, siempre mirando de lado, como quien está esperando el golpe. Cuerpo flaco, brazos delgados, actitud desconfiada de quien ya recibió más golpes de la vida de los que cualquier niño debería recibir. Mamá biológica presa, papá desconocido. Vivía en el albergue desde los 6 años. 6 años esperando que alguien llegara y dijera: «Te quiero». Y nadie llegaba, porque nadie quiere niño de 12 años. La gente quiere bebés, quiere niños de 2, 3 años. Niño de 12, rebelde, desconfiado, lleno de trauma, nadie lo voltea a ver 2 veces. Yo lo volteé a ver. Y cuando vi a ese niño, pasó una cosa dentro de mí que no esperaba y que nunca voy a poder explicar bien. Una cosa que ningún miedo, ninguna decisión racional, ninguna salpingoclasia podía impedir. Sentí que era mamá ahí en ese instante, viendo a un niño que no era de mi sangre, que no había salido de mi cuerpo, que no tenía mi nariz, mis ojos, mis pecas, pero que me necesitaba, y yo a él. Y esa necesidad mutua, ese encaje que pasó ahí en el patio de ese albergue, fue la cosa más bonita y más peligrosa que viví. Bonita porque era amor puro. Peligrosa porque pensé que amor puro bastaba para todo. Y no basta. Trajimos a Wesley a casa. Le di recámara, le di ropa nueva, le di comida casera, le di nombre. Wesley Ferreira Braga, mi hijo. Y dejé mi empleo en el ayuntamiento. Trabajaba en el mismo edificio que Osvaldo, en el área de archivo, y me quedé en casa. Mamá de tiempo completo, cocinando, lavando, planchando, llevándolo a la escuela en la mañana y recogiéndolo en la tarde, ayudando con la tarea de noche en la mesa de la cocina, preparando lonchera con jugo de naranja y bolillo con mantequilla. 2 años después, en 96, adoptamos a Rafael. 10 años, mismo albergue, niño cerrado como caja fuerte, callado como sombra, que no veía a los ojos de nadie y no dejaba que nadie lo tocara sin que trabara el cuerpo entero. Mamá biológica presa por narcotráfico, papá desconocido. En 98 llegó Douglas, 10 años, de un albergue diferente en Zacatecas, abandonado en la maternidad al nacer. 10 años de albergue. 10 años sin papá, sin mamá, sin nadie que lo llamara suyo. Niño ansioso, que se mordía las uñas hasta sangrar y tenía pesadillas cada noche y despertaba gritando. Y en el 2000 llegó Tiago, 10 años, albergue de Aguascalientes, mamá biológica fallecida, abuela materna que dijo que no podía criarlo, niño callado, obediente de más, que hacía todo perfectito y nunca daba problemas.
Pero yo sabía ahí en el fondo que esa obediencia exagerada no era tranquilidad, era miedo. Miedo de equivocarse y ser devuelto. Miedo de dar lata y perder a la mamá otra vez. Porque niño adoptado carga dentro de sí un miedo que niño biológico no conoce. El miedo de no ser suficiente. El miedo de que si no es perfecto, va a ser mandado de regreso. Va a perder todo otra vez. 4 niños, todos grandes, todos que nadie quería. Y yo los quise a todos, porque cada niño que traía del albergue a casa era una victoria contra el miedo, contra el cáncer que me robó a mi mamá y me robó el valor de gestar. Yo no podía tener hijo de mi cuerpo, pero podía salvar a los hijos que el mundo había tirado. Y los salvé. O creí que los había salvado. Osvaldo fue el mejor papá que esos niños podían tener. Hombre presente, paciente, que no alzaba la voz. Ayudaba con la tarea de escuela, sentado en la mesa de la cocina, con paciencia de santo, explicando cuentas de matemáticas por 5ª vez, sin irritarse. Llevaba a los niños a la cancha a jugar fútbol el sábado por la mañana. Les enseñaba a arreglar cosas en casa, cambiar un foco, apretar un tornillo, destapar la tarja. Se sentaba al lado de Tiago cada noche a leerle un cuento antes de dormir, porque Tiago, el más chico, le tenía miedo a la oscuridad. Los niños crecieron, y crecieron con dificultades. Wesley fue el más difícil en la adolescencia. Peleaba en la escuela, respondía feo, probaba todos los límites posibles cada santo día. Rafael siguió cerrado, no hablaba de sus sentimientos, no abrazaba, no dejaba que nadie se acercara de verdad. Douglas tenía ansiedad severa, crisis de pánico, pesadillas casi todas las noches. Se mordía las uñas hasta sangrar y después se mordía la piel alrededor. Y Tiago seguía obediente de más, callado de más, bueno de más, de una manera que me daba un apretón en el pecho, porque yo sabía que nadie es así de bueno, por voluntad propia. Era supervivencia. Yo amé a los 4 con todo lo que tenía dentro de mí. Todo. Cada gota de amor que no pude dar a un hijo biológico, se la di a ellos, multiplicado por 4. Cada abrazo, cada pastel de cumpleaños con velitas y las mañanitas cantadas. Cada noche despierta cuando uno de ellos tenía fiebre. Cada inscripción de escuela, cada uniforme comprado, cada cuaderno nuevo, cada consulta de dentista, cada Navidad con regalo debajo del árbol, cada Semana Santa con huevo de chocolate. Yo fui mamá. Fui mamá con letra mayúscula, con todo lo que la palabra significa. Y pensé que bastaba. Pensé que amor curaba trauma, que el regazo arreglaba el abandono, que cariño, rutina, comida caliente y buena escuela llenaban los hoyos que tenían dentro del pecho. Pero no los llenaron. La psicóloga me dijo después, mucho tiempo después, cuando ya era demasiado tarde para arreglar: Doña Marlucy, amor no cura trauma. Amor ayuda, amor sostiene, pero trauma necesita tratamiento profesional. Necesita terapia seria, continua, con profesional especializado. Y sus hijos nunca hicieron terapia de verdad. Y tenía razón. Nunca los puse en terapia, porque en mi cabeza mamá resolvía todo. Mamá era hospital, escuela, psicóloga y padre, todo junto. Mamá curaba con regazo y con caldo y con abrazo apretado. Y estaba redondamente equivocada. Equivocada de una manera que me costó la cosa más preciosa que tenía: mi dignidad. Osvaldo empezó a sentir dolores en el 2008. Dolor en la espalda que no pasaba. Cansancio que no mejoraba con descanso. Dificultad para orinar. Hombre de 66 años que le tenía pavor al doctor, que creía que hombre no podía mostrar debilidad, que no pisaba un urólogo hacía más de 10 años. Cuando finalmente cedió y fue, porque el dolor ya no lo dejaba dormir, ya era tarde. Cáncer de próstata, avanzado, con metástasis en los huesos. Mis queridos, ¿pueden imaginar lo que sentí cuando escuché esa palabra? Cáncer. Otra vez. No en mi cuerpo, pero en el cuerpo del hombre que dormía a mi lado cada noche hacía casi 30 años. El mismo tipo de enfermedad, el mismo tipo de sentencia, la misma destrucción lenta que ya había visto una vez y que ahora iba a ver otra vez.
El tratamiento duró 2 años. Quimioterapia, radioterapia, cirugía, más quimioterapia. Y vi en Osvaldo lo que había visto en mi mamá. Lo vi adelgazar hasta que la ropa le quedaba grande de más. Vi el cabello caerse. Vi la fuerza irse. Lo vi ponerse tan débil que necesitaba que lo ayudara a ir al baño. Vi en sus ojos la misma cosa que vi en los ojos de mi mamá 20 y tantos años antes. La lucha entre querer quedarse y no poder aguantar. Y otra vez, yo estaba ahí al lado de la cama, agarrando la mano. Otra vez. Osvaldo murió en julio del 2010 en casa, en nuestra cama. Pidió morir en casa, no en el hospital. Dijo que quería irse en el lugar donde fue feliz. Y fue. Murió agarrando mi mano, apretando con esa fuerza que ya conocía, la misma fuerza de mi mamá, la fuerza de quien se está agarrando a la vida por la mano de quien ama. Y después los dedos aflojaron y se fue. Igualito. Cuando Osvaldo murió, me quedé sola con 4 hijos hombres dentro de casa. Tenía 53 años, viuda. Wesley con 28, Rafael con 24, Douglas con 22, Tiago con 20. Ninguno se había ido de casa, ninguno tenía empleo fijo. Wesley hacía chambitas de albañil aquí y allá. Rafael era repartidor de farmacia. Douglas no hacía nada, pasaba el día acostado. Tiago estaba en el 3er año de ingeniería en una universidad privada, el único que parecía haber encontrado un rumbo. La pensión de Osvaldo era casi 5,000 pesos al mes, más mi pensión. Regresé a trabajar en el ayuntamiento después que los niños crecieron y me pensioné en el 2005. En total, entraban casi 8,000 al mes en casa. Para Aguascalientes daba para vivir con comodidad. Y los 4 lo sabían. Sabían exactamente cuánto entraba. Sabían que yo pagaba todo. Renta no había porque la casa era propia, pero agua, luz, gas, súper, ropa, todo era yo. Y cuando Osvaldo murió, el único hombre de la casa, la única voz que ellos obedecían, la única autoridad que mantenía la estructura de pie, el equilibrio que todavía existía, se desmoronó como casa de termitas cuando se patea. El cambio fue gradual. Fue como agua entrando por la rendija despacito, silenciosa. Y cuando uno se da cuenta, ya inundó todo. Primero fue el respeto que desapareció. Cosas pequeñas, un tono de voz más alto, una respuesta atravesada, una mirada que ya no tenía cariño, solo exigencia. Después fue el dinero. Ellos empezaron a exigir, no pedir, mis queridos, exigir como si yo estuviera obligada, como si el dinero fuera de ellos por derecho. Dinero para salir de noche, dinero para comprar ropa de marca, dinero para alcohol. Wesley tomaba cerveza cada noche, después pasó al mezcal. Rafael tomaba escondido en su cuarto, solo. Douglas empezó con marihuana, después fue a cosa más pesada, polvo blanco que yo encontraba en papelitos doblados en la bolsa del pantalón cuando iba a lavar ropa. Tiago dejó la universidad en el 3er año, faltando año y medio para graduarse, el único logro real, y lo tiró, y empezó a tomar también. Yo daba el dinero. Daba porque era mamá, y en mi cabeza mamá da, mamá sostiene, mamá no niega, principalmente mamá adoptiva. Porque mamá adoptiva, mis queridos, carga una culpa que mamá biológica no conoce. La culpa de no haber gestado, la sensación constante de que necesita compensar, de que si niega algo, el hijo va a pensar que no es mamá de verdad, que no ama de verdad, que la va a devolver. Devolver. La palabra más pesada del diccionario de la adopción. Y los 4 aprendieron a usar esa palabra como arma, como cuchillo, como veneno. Cuando yo trataba de negar algo, cuando le decía no a Wesley que quería $200 para salir el fin de semana, él decía, si usted fuera mi mamá de verdad, no me negaría. De verdad. 2 palabras, 7 letras cada una. Y esas 2 palabras juntas cortaban más hondo que cualquier cosa en el mundo, porque yo había pasado 20 años tratando de demostrar que era mamá de verdad. 20 años de pastel de cumpleaños, de noches sin dormir, de citas médicas, de tarea de escuela, de abrazos, de te amo.
y una frase de 7 segundos deshacía 20 años de esfuerzo. Después del dinero, vino el control. Los 4 empezaron a mandar en la casa como si fueran dueños, y yo la empleada. Decidían quién entraba y quién salía. Yo no podía recibir visitas sin que ellos autorizaran. No podía contestar teléfono sin que ellos oyeran la conversación. No podía ir al súper sin avisar a dónde iba, cuánto iba a tardar y para qué iba. Si salía y me tardaba más de lo previsto, cuando regresaba, había gritos. ¿Dónde estaba, señora? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? El mismo interrogatorio que marido controlador hace con esposa. Pero no era marido, eran 4 hijos, 4 hombres adultos que yo crié controlando a una mujer de 60 años que pagaba sus cuentas. Después vino la violencia verbal, insultos, humillación. Vieja inútil, vieja latosa, vieja que no sirve para nada. Si no fuera por la pensión, ¿para qué serviría, señora? Gritaban en mi cara frente al vecino que venía a traer un plato de comida y regresaba asustado. Wesley rompía cosas cuando estaba borracho. Puertas, espejos, televisión. Una vez aventó mi radio contra la pared. El radio que Osvaldo me regaló de aniversario de boda. Se hizo pedazos en el piso. Y me quedé ahí viendo los pedazos. Y lo que sentía no era coraje, era luto. Luto por cada pedazo de cosa buena que iban destruyendo dentro y fuera de mí. Rafael le daba puñetazos a la pared cuando lo contrariaban, y la pared del pasillo quedó llena de hoyos que yo tapaba con pasta cuando ellos salían. Douglas amenazaba: «Si no me da el dinero, la quiebro, señora». Y yo sabía que era capaz, porque Douglas, cuando estaba bajo el efecto de lo que usaba, tenía los ojos de vidrio, sin alma, sin reconocimiento. Me veía y no veía mamá, veía obstáculo. Después vino la violencia de verdad. La primera cachetada fue de Wesley en el 2015. Le negué $200. Me dio una cachetada en la cara, en la cocina donde cociné para él durante 20 años, en la cocina donde hice pastel de cumpleaños con velitas, en la cocina donde calenté leche cuando él era niño de 12 años recién llegado del albergue y tenía miedo de dormir solo, y venía a sentarse en la silla cerca de mí mientras yo lavaba los trastes. Y en esa misma cocina, esa mano me pegó. La mano que agarré cuando llegó asustado, la mano que lavé cuando tenía varicela, la mano que le enseñé a agarrar el tenedor, a escribir su nombre, a apretar un tornillo. Y ahora me pegaba. No lloré de dolor. El dolor físico fue poco. Una cachetada. No rompió nada, no sangró. Pero el dolor de adentro fue tan grande que pensé que me iba a morir ahí en la cocina de corazón partido. Y después de la cachetada vino cosa peor. Mucho peor. La cosa que no tengo palabras correctas para decir, porque las palabras que existen para describir esto fueron hechas para otra situación. Fueron hechas para describir extraño haciendo con extraña. No fueron hechas para describir hijo haciendo con mamá. Y cuando es hijo haciendo con mamá, las palabras quedan chiquitas de más, no alcanzan, no dan cuenta. El horror es más grande que cualquier palabra inventada. Douglas fue el primero en el 2018. Yo tenía 61 años. De madrugada, entró a mi recámara borracho. El olor a alcohol y a cigarro llenó el aire antes de que llegara a la cama. Desperté con el peso de él, con la mano de él. Y lo que pasó en esa recámara en la oscuridad, con el radio de la casa del vecino tocando bajito allá afuera y un perro ladrando en algún lugar de la calle, destruyó en mí una cosa que no sabía que podía ser destruida, porque pensé que después de perder a mi mamá, después de perder a mi marido, después de pasar la vida con miedo al cáncer, no había más nada que pudiera destruirme. Pero había cosa peor, mucho peor. Mi cuerpo se trabó, quedó duro, paralizado, y mi mente se fue para otro lugar. La psicóloga me explicó después que eso tiene nombre: disociación. El cuerpo se queda y la mente se va para protegerse. Y mi mente se fue a Tulancingo, a la ciudad donde mi mamá nació, a un campo de rosas que nunca conocí, pero que imaginaba desde chiquita,
cuando mi mamá contaba cómo era su tierra. Rosas rosas, amarillas, rojas, extendiéndose hasta el horizonte debajo de un cielo azul limpio. Fui para allá en mi cabeza, fui lejos, mientras mi cuerpo se quedaba ahí en esa cama en Aguascalientes. De mañana, Douglas actuó como si nada hubiera pasado. Salió de la recámara antes de que me levantara. Cuando fui a la cocina, estaba sentado en la mesa, comiendo bolillo con mantequilla, tomando café. «Buenos días, mamá». «Buenos días». Normal. Rutina. Como si la noche anterior fuera una pesadilla que solo existió en mi cabeza. Pero no era pesadilla. Yo sabía que no era. El cuerpo lo sabía, el dolor lo sabía, la vergüenza lo sabía. No le conté a nadie. Porque ¿quién iba a creer? Hijo adoptivo que hace eso con la mamá adoptiva. La primera cosa que la sociedad iba a decir era: «Ven, adoptó al delincuente, niño de albergue es así. Mala sangre es mala sangre». Iban a transformar mi dolor en argumento contra la adopción. Iban a decir que fue culpa mía por adoptar niño grande. Iban a usar mi historia para desalentar a otras familias de adoptar. Y yo no iba a permitir, porque adopción no es el problema. Yo sé que no es. Adopción es la cosa más bonita que existe. El problema fue el trauma que nadie trató, que yo no traté, que pensé que amor solo resolvía. Y mi silencio, mi callarme, protegió no a los niños, sino al mal que hacían. Después de Douglas vino Wesley, después Rafael y por último Tiago, el callado, el obediente, el que hizo universidad, el que parecía diferente de todos. Los 4, cada uno en su momento, cada uno en su día, nunca juntos, siempre separados, como si la maldad de uno autorizara la maldad del otro, como si fuera una puerta que, una vez abierta, no cerraba más. Y cada uno pasaba por ella cuando quería. Yo tenía 61, 62, 63 años. En mi propia casa, en mi propia cama, en la recámara que compartí con Osvaldo durante 30 años, en la recámara donde fui amada, respetada, protegida. Y ahora en esa misma recámara, sin Osvaldo, yo era la cosa más desprotegida del mundo. La noche se volvió mi tormento. El sol se iba y el miedo llegaba. El estómago se revolvía, el corazón se aceleraba. Yo oía los pasos en el pasillo de madera, tac, 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 despacito, y todo mi cuerpo se congelaba. ¿Quién sería esta vez? El olor a alcohol a veces delataba, pero a veces venían sobrios. Y cuando venían sobrios era peor, mucho peor, porque cuando venían sobrios no tenían excusa. Sabían exactamente lo que hacían. Hacían con los ojos abiertos, hacían con conciencia, hacían porque podían, porque yo era vieja, porque yo era mamá, porque yo no iba a denunciar, porque tenían certeza absoluta de que me iba a quedar callada para siempre. Y me quedaba callada, me quedaba presa, no por cadena de fierro, no por candado, no por pared, presa por el amor que di y que ellos transformaron en mi prisión. Presa por la vergüenza que me sofocaba cada mañana cuando me veía en el espejo del baño y no reconocía a la mujer que miraba de vuelta. Presa por el miedo de lo que el mundo iba a decir si se enteraba. Presa por la culpa de pensar que de alguna manera eso era culpa mía, que hice algo mal, que fallé en la crianza, que no fui mamá suficiente y por eso merecía. No merecía. Ninguna mujer merece, ninguna mamá merece. Pero cuando uno está dentro del huracán, no puede ver eso. Solo puede ver el viento destruyendo todo alrededor. En febrero del 2022, mi cuerpo empezó a dar señales extrañas. Náusea de mañana, cansancio que no pasaba, pecho adolorido, mareo. Tenía 64 años. Pensé que era la edad, pensé que era presión alta descontrolada. O pensé que era cáncer, el miedo eterno, la herencia maldita de mi mamá que me acompañaba hacía 47 años. Pensé, llegó, finalmente llegó. El cáncer del que pasé la vida huyendo me alcanzó. Fui con mi ginecóloga, la doctora Patricia, que me atendía hacía 15 años, mujer competente, seria, cabello corto, bata siempre blanca. Pidió los estudios de rutina, sangre completa, ultrasonido, marcadores tumorales. El resultado llegó en 3 días.
La doctora Patricia me llamó al consultorio, se sentó en la silla, cruzó las manos encima del escritorio, me vio a los ojos con una expresión que no pude descifrar. Era sorpresa, preocupación, imposibilidad, y dijo: Marlucy, le voy a decir una cosa y necesito que se quede tranquila. ¿Es cáncer, doctora? No, no es cáncer. ¿Entonces qué es? Está embarazada. Silencio. El reloj de pared del consultorio haciendo tic-tac, el aire acondicionado zumbando, el sonido amortiguado del tráfico de la calle allá afuera, y la palabra embarazada flotando entre nosotras dos como un globo que nadie sabe si agarrar o dejar ir. Doctora, tengo 64 años. Lo sé. Estoy en la menopausia hace 12 años. Lo sé. Pero el ultrasonido muestra un embrión de aproximadamente 8 semanas con latido cardíaco activo. Pero me hice salpingoclasia, doctora. Me vio, se quitó los lentes, se talló los ojos y dijo: Marlucy, la salpingoclasia puede revertirse espontáneamente, es rarísimo, pero las trompas pueden recanalizarse naturalmente, especialmente en mujeres con cambios hormonales en su rango de edad. Y la ovulación postmenopausia, aunque extremadamente rara, está documentada en la medicina. Existen casos. Raro. Todo era raro. La ovulación postmenopausia era rara. La recanalización de la salpingoclasia era rara. El embarazo a los 64 era raro. Yo era la excepción de 3 excepciones al mismo tiempo. La excepción de la excepción de la excepción. Pero yo sabía una cosa que la doctora no sabía. Y saber esa cosa transformaba lo que podría llamarse milagro médico en el horror más absoluto que una mujer puede vivir. Porque yo sabía quién era responsable de ese embarazo. Era uno de los 4. De los 4 que me destruían. Y el bebé dentro de mí, el bebé imposible, raro, excepción de 3 excepciones, era resultado de lo que me hacían cada noche. Salí del consultorio en estado de shock. Tomé el camión, me bajé en la parada de siempre, caminé hasta casa. Los 4 estaban ahí, como siempre, cada uno en su rincón. Wesley tirado en el sillón, viendo televisión. Rafael en su cuarto con la puerta cerrada. Douglas en la cocina comiendo algo. Tiago en el patio fumando. Todos ahí en mi casa, comiendo mi comida, viviendo de mi dinero. Y uno de ellos había puesto dentro de mí una vida que la medicina consideraba casi imposible. Entré al baño, cerré la puerta con seguro, me senté en el piso frío de mosaico y lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré más de lo que lloré cuando mi mamá murió, más que cuando Osvaldo murió. Lloré por 4 años de destrucción. Lloré por el embarazo imposible que vino de la manera más monstruosa posible. Lloré por todo lo que di y por todo lo que me fue arrancado. Lloré por la mujer de 18 años que decidió nunca quedar embarazada por miedo a morir y que ahora, a los 64, estaba embarazada de su propio hijo adoptivo. La vida haciendo la broma más cruel que existe. Pero después de llorar hasta que no quedaron más lágrimas dentro de mí, pasó una cosa que cambió todo. Una cosa chiquita, sencilla, casi imperceptible. Me puse la mano en el vientre. Ahí, sentada en el piso frío del baño, de ojos hinchados y nariz corriendo, me puse la mano en el vientre y sentí. No sentí al bebé moverse. Con 8 semanas era imposible. Pero sentí otra cosa. Sentí que ahí dentro había vida. Vida mía, de mi cuerpo, de mi sangre. El primer hijo biológico que iba a tener en toda mi existencia. A los 64 años. Después de 46 años huyendo, después de tomar anticonceptivos por 34 años, después de hacerme la salpingoclasia, después de todo, mi cuerpo, este cuerpo que pasé toda la vida con miedo, que pensé que me iba a matar, estaba haciendo exactamente aquello que le prohibí hacer durante 4 décadas y media. Estaba gestando vida, y en ese piso de baño, con la mano en el vientre y la certeza de que ahí dentro había un corazón latiendo que vino de mi corazón, tomé 3 decisiones firmes, definitivas, sin vuelta. Primera, iba a tener a ese bebé,
No por religión, no por moral, no por obligación, porque ese bebé era mío, de mi cuerpo, de mi sangre biológica. El hecho de haber venido de la violencia no cambiaba el hecho de que era mío, y lo iba a tener. Segunda, me iba de esa casa con el bebé en el vientre, lejos de los 4. Tercera, iba a denunciar. Iba a abrir la boca, iba a hablar, iba a contar todo, aunque el mundo entero me juzgara, aunque dijeran que adopté mal, que fue culpa mía, que merecía. Iba a hablar, porque ya no era solo por mí, era por el bebé, por la vida dentro de mí, que no había pedido existir, pero que existía y que merecía un mundo sin esos 4 hombres cerca. Al día siguiente, de mañana temprano, antes de que los 4 despertaran, salí de casa por la puerta de atrás, tomé el camión y fui al Ministerio Público especializado en violencia de género de Aguascalientes. Entré, me senté frente a la agente, una mujer llamada Lick, Andrea, morena, cabello amarrado, ojos firmes, y conté todo. Los 4 años, los 4 hijos, lo que me hacían cada noche, y el embarazo. La agente escuchó. Su rostro se fue endureciendo frase a frase, como cera que se enfría y se vuelve piedra. Cuando dije que estaba embarazada, dejó de escribir, soltó la pluma encima del escritorio, me vio y preguntó: ¿cuál de los 4? Dije que no sabía. Podía ser cualquiera. Me explicó que cuando el bebé naciera, harían un estudio de ADN para identificar y que aún así los 4 responderían, porque los 4 lo hicieron. Usted es considerada vulnerable ante la ley, doña Marlucy, dijo. Persona adulta mayor siendo violentada por quienes viven en la misma casa. Los 4 van a responder. Levantó las órdenes de aprehensión. Los 4 fueron detenidos el mismo día en mi casa, en la casa que pagué con 30 años de trabajo y con la pensión de mi marido muerto. Wesley trató de brincar la barda del patio. Los policías lo agarraron antes de llegar a la calle. Rafael se quedó parado, mudo, sin decir una palabra, como si la voz se le hubiera evaporado. Douglas lloró. Lloró fuerte, de rodillas en el piso de la cocina. Mamá, perdón. Mamá estaba borracho. Mamá, perdón. Como si la borrachera justificara, como si el mezcal fuera excusa para destruir a la mujer que te dio nombre, casa, comida y amor durante 20 y tantos años. Y Tiago, el callado, el obediente, el que hizo universidad, me vio en la puerta de la sala, con los policías atrás de él, con las esposas listas, y dijo con una calma helada que me erizó la piel: nadie le va a creer a una vieja, nadie le va a creer a una vieja. 7 palabras. La frase de quien tiene certeza que el mundo es de los hombres, que mamá adoptiva de 64 años, embarazada, es historia que nadie se traga, que vieja es invisible, que vieja no tiene voz. Estaba equivocado, muy equivocado. El embarazo fue de altísimo riesgo. 64 años, hipertensión arterial, diabetes gestacional que apareció en el 3er mes, riesgo de preeclampsia, cuerpo que no fue hecho para gestar a esa edad. La doctora Patricia me acompañó semana a semana, a veces 2 veces por semana, monitoreando todo. Reposo absoluto a partir del 5º mes. Internación en el Hospital General de Aguascalientes en el 8º mes. El mismo hospital donde mi mamá murió de cáncer en el 75, el mismo edificio, el mismo olor a desinfectante y alcohol. La vida haciendo el círculo completo. Solo que esta vez no estaba ahí por la muerte, estaba por la vida. Y esa diferencia hacía que el pasillo entero pareciera diferente. El mismo pasillo, el mismo azulejo, el mismo olor, pero con significado opuesto. Mi hija nació en octubre del 2022, cesárea programada, prematura de 34 semanas, 2.1 kilos, chiquita, roja, arrugada, frágil como pajarito que cayó del nido, pero viva. Lloró en cuanto nació. Llanto fuerte, de pulmón abierto, de bebé que llegó y quiere quedarse. Cuando la enfermera la puso en mi pecho, piel con piel, como hacen ahora, el cuerpecito caliente y chiquitito de mi hija acostado en mi pecho de 64 años, entendí una cosa que me tardé toda la vida en entender. El miedo al cáncer me robó aquello.
46 años de miedo me robaron esa sensación. Ese peso ligero, ese calor de vida nueva, esa respiración cortita, rápida, haciendo que mi pecho subiera y bajara en su ritmo. Ese olor a bebé recién nacido, que no se parece a ningún otro olor del mundo. Esa cosa que no tiene nombre en el diccionario, pero que toda mamá que dio a luz conoce. La primera vez que el hijo se acuesta en el pecho de la mamá. Yo lo tuve a los 64, atrasado 46 años, viniendo del horror más profundo. Pero lo tuve. Y lloré. Esta vez era llanto diferente de todos los otros llantos de mi vida. No era llanto de dolor, no era de miedo, no era de alivio. Era llanto de inicio, de cosa naciendo, de página volteándose, de vida nueva. Llanto de inicio, mis queridos, la cosa más bonita que existe. Le puse Aurora, porque Aurora es lo que viene después de la noche más oscura, y mi noche había sido la más oscura que existe. El estudio de ADN se hizo cuando Aurora tenía un mes de vida. El resultado confirmó. El padre biológico era Douglas, el tercer hijo adoptivo, el que usaba drogas, el que lloró de rodillas en el piso, pidiendo perdón cuando la policía llegó. Los 4 fueron juzgados en el 2023. Tribunal de Justicia de Aguascalientes. Los 4 juntos en el mismo juicio. Acusación. Delito contra persona vulnerable de forma continuada. Yo declaré con Aurora en brazos 8 meses de vida. Entré al tribunal con mi hija biológica en el brazo izquierdo y la verdad en la boca. Y le conté al jurado, 5 mujeres y 2 hombres, todo lo que los 4 me hicieron. Con voz firme, sin temblar, sin llorar, porque ya había llorado todas las lágrimas que existían dentro de mí. No quedaba ninguna más. Quedaba solo verdad. Y verdad no necesita lágrima. Verdad se sostiene sola. Los 4 abogados de defensa intentaron la misma estrategia. Argumentaron que mamá adoptiva no es mamá de verdad, que el vínculo entre nosotros no era biológico, que la relación de mamá e hijo era, en sus palabras, artificial, y que, por lo tanto, la acusación no se sostenía de la forma como fue planteada. El fiscal destruyó el argumento en 3 frases que guardé en la memoria y que voy a repetir aquí porque merecen ser oídas. Dijo que mamá es quien cría, que la ley mexicana reconoce la adopción plena como vínculo idéntico al biológico, sin distinción, y que la defensa presentada era moralmente repugnante y jurídicamente nula. El jurado condenó a los 4. Unanimidad. 7-0, sin un solo voto de absolución. Wesley, 18 años. Rafael, 16 años. Douglas, 20 años, con agravante por la paternidad confirmada por ADN. Tiago, 15 años. El mismo Tiago que dijo que nadie le iba a creer a una vieja. Cuando el juez leyó la sentencia, Aurora estaba dormida en mi regazo. Dormida en paz, ajena a todo. Bebé de 8 meses que no sabía del juicio, no sabía de los delitos, no sabía que el hombre siendo condenado a 20 años ahí enfrente estaba biológicamente ligado a ella. No sabía nada del horror, solo sabía del pecho de mamá, del calor, del olor, y dormía en paz. Y la vi durmiendo y pensé, ¿es por esto? ¿Es por este sueño tranquilo? ¿Es por esta paz en su carita? Es por esto que abrí la boca, para que ella pueda dormir en paz por el resto de su vida. Hoy Aurora tiene 8 años. Es una niña sana, inteligente, llena de vida. Va a la escuela cada mañana con mochilita rosa en la espalda y lonchera de Frozen en la mano. Saca buenas calificaciones, le gusta dibujar. Dibuja todo el día. Cuadernos y más cuadernos de dibujos regados por la casa. Dibuja animalitos, flores, casas con jardín, familias. Siempre una mujer grande y una niña de la mano. Tiene cabello castaño, lacio, cortado a la altura del hombro, ojos claros tirando a miel, sonrisa grande que muestra los dientes de leche que todavía están cambiando. ¿Parecida a mí? Muy parecida. Si tiene algo de Douglas en la cara, elijo no verlo. Veo a mi hija y veo a mi hija. Solo eso. Mi hija. Ella no sabe nada. No sabe de la adopción de los hermanos. No sabe de lo que me pasó.
No sabe quién es el papá biológico. Sabe que tiene mamá. Y sabe que la mamá es viejita. Me llama mamá abue, porque en la escuela los niños preguntan si soy abuela, y ella explica con esa firmeza de niño que no tiene duda de nada. No, ella es mi mamá abue. Mamá de 72 años con hija de 8. El mundo lo encuentra extraño. Yo lo encuentro milagro. Mi día hoy es sencillo y bonito. Despierto temprano antes de Aurora, preparo el café, hago su lunch, arreglo su mochila. Cuando despierta, desayuna en la mesa de la cocina conmigo, contándome lo que soñó. Siempre sueños de colores y alegres. La llevo a la escuela de la mano, caminando despacito, porque mis piernas ya no son tan rápidas. Regreso a casa, limpio, cocino, pulo mi platería, riego las rosas del jardín. En la tarde, cuando regresa de la escuela, hacemos tarea juntas en la mesa. Ella dibuja, yo tejo o leo el periódico. En la noche preparo la cena. Arroz, frijoles, picadillo, ensalada, comida sencilla de mamá. Después de cenar, se baña, se cepilla los dientes y viene a pedirme cuento antes de dormir. Y cada noche, sin falta, me siento en la orilla de su cama, en su cuartito rosa, que decoré con mariposas de papel en la pared, y le leo un cuento. A veces invento historias de princesas que viven en campos de rosas en Hidalgo, y ella se duerme acurrucada en la almohada, de ojos cerrados, con esa sonrisa de niña que está en paz. Y antes de dormir, siempre, se acurruca en mi pecho, en el mismo pecho donde se acostó con 2.1 kilos de vida, y dice, «Te amo, mamá abue». Y la aprieto en mis brazos con cuidado para no apretar de más y digo, «Te amo, mi hija». Y esa frase, mis queridos, mi hija a los 72 años es biológica, es de sangre, es de mi cuerpo. El cuerpo que pasé la vida con miedo, el cuerpo que pensé que me iba a matar, y que al final me dio la única cosa que siempre quise y nunca tuve valor de buscar, una hija. La psicóloga que me acompaña me preguntó una vez en el consultorio, con esa voz cuidadosa de quien está pisando terreno minado, «Doña Marlucy, ¿cómo puede amar a Aurora sabiendo cómo fue concebida?» Y dije sin dudar, «Doctora, usted planta rosas. ¿Sabe de dónde viene el abono? Viene de estiércol, de podredumbre, de cosa muerta y descompuesta. Y la rosa nace igual, linda, roja, perfumada. La rosa no sabe que vino del estiércol. Ella solo sabe que es rosa. Aurora es mi rosa y yo soy el jardín. Y es verdad, Aurora es mi rosa. Nació del peor abono que existe, pero nació y es linda. Y es mía. Nunca tuve cáncer. 72 años y nunca lo tuve. El miedo que me impidió quedar embarazada por 46 años era miedo de algo que nunca pasó. Nunca. Dejé de vivir por miedo a morir. Pasé 4 décadas y media huyendo de una enfermedad que nunca llegó. Y cuando la vida finalmente llegó, llegó de la manera más chueca, más imposible, más dolorosa que podía llegar. Llegó sí misma, de donde no debía venir, y floreció donde nadie esperaba. Igual que rosa en el estiércol. Igual que aurora después de la noche más oscura que existe. Y ahora, mis queridos y mis queridas, quiero hablarles directamente a ustedes, a cada persona que me está escuchando ahora, de cualquier rinconcito de México o del mundo. Si ustedes son mamás adoptivas o papás adoptivos, quiero decirles una cosa importante. Adopción es el acto más bonito que un ser humano puede hacer. Es agarrar a un niño que el mundo rechazó y decir, yo te escojo. Es amor en la forma más pura que existe. No dejen que mi historia manche la belleza de la adopción. Lo que me pasó, no pasó porque adopté. Pasó porque pensé que amor solo curaba trauma. Y no cura. Amor ayuda. Amor sostiene. Amor es esencial. Pero trauma necesita tratamiento profesional, necesita psicólogo, terapeuta, gente especializada. Si ustedes adoptaron o están pensando en adoptar, no cometan mi error. Busquen acompañamiento desde el primer día. No esperen a que el problema aparezca para correr. Prevengan, cuiden, traten. Amor con acompañamiento profesional.
Sí, amor solo, pensando que mamá resuelve todo, no. Y si ustedes son personas adultas mayores que están sufriendo dentro de su propia casa, que están siendo maltratadas, humilladas, controladas, destruidas por hijos, por nietos, por nueras, por yernos, por quien sea, quiero decirles una cosa que me tardé 4 años en entender, pero que ahora digo, con toda la certeza de mi corazón, de 72 años. Denuncien. No se queden calladas. No se queden callados. No protejan a quien les está haciendo daño. No tengan vergüenza. La vergüenza es de quien hace el mal, no de quien sufre el mal. Cuando finalmente abrí la boca, me senté en ese ministerio público y conté la verdad. La justicia llegó. Tardó, pero llegó. Y llegó con fuerza. 7-0. Unanimidad. Porque la verdad, cuando sale de la garganta de quien sufrió callado por años, es tan fuerte que nadie puede ignorarla. Tiago dijo que nadie le iba a creer a una vieja. 7 jurados creyeron y condenaron. Y él está preso y yo estoy libre. Y Aurora está durmiendo en paz cada noche, y mis rosas están floreciendo en el jardín y mi platería está brillando en la vitrina. Y el desayuno es tranquilo, y el sol de Aguascalientes entra por la ventana y la vida continúa. Y es buena. Después de todo, es buena. Mi cuerpo de 64 años, el cuerpo que pasé toda la vida pensando que me iba a matar, hizo una cosa que la medicina llamó casi imposible. Gestó vida. Y si mi cuerpo, cansado, envejecido, lastimado, destruido, fue capaz de hacer lo imposible, entonces yo creo con toda la fuerza de mi alma que cualquier persona es capaz de volver a empezar a cualquier edad, de cualquier situación, porque la vida no pide permiso, no respeta la estadística, no sigue manual. La vida viene cuando tiene que venir. Y cuando viene, viene con la fuerza de quien no acepta ser impedida. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por situación parecida, por favor, sepan que en todo lugar del mundo existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busquen información en su región. Hablen, cuenten, no guarden dentro de ustedes el peso que no es de ustedes cargar. Yo cargué durante 4 años y casi muero por dentro. Casi me rendí, casi me apagué. Pero una vida dentro de mí me prendió otra vez. Y estoy aquí contando para que otra mujer no espere 4 años para hablar, para que otra mamá no necesite un embarazo imposible para encontrar valor. El valor ya está dentro de ustedes. Siempre estuvo. A veces solo necesita un empujón. Dejen que mi historia sea ese empujón. Esta historia no es entretenimiento, mis queridos. No es novela, no es ficción. Es la vida de una mujer de carne y hueso que se sentó en este sillón de terciopelo verde con la platería de la mamá vasca brillando en la vitrina y decidió abrir el pecho y mostrar las cicatrices. Las muestro no para que sientan lástima. Las muestro para que sepan que cicatriz no es el fin. Cicatriz es prueba de que la herida cerró. Y si cerró, es porque sobreviví. Y si sobreviví, ustedes también sobreviven. Esta historia es concientización, es prevención. Es una abue diciéndole a otra mujer del otro lado de la pantalla: te veo, te escucho, sé lo que es y hay salida. Yo soy la prueba viva de que hay salida. Y ahora, mis queridos, la petición final de esta abue. Si esta historia tocó su corazón, si los hizo pararse a pensar, si los hizo abrazar a alguien más fuerte hoy, los necesito. Háganle clic a ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y dejen ese like de corazoncito, porque cada like, cada suscripción, ayuda a que esta historia viaje más lejos y alcance a más gente que necesita escuchar. Y para quien se quedó hasta el final, para quien escuchó cada palabra de esta abue hasta ahora, les pido una cosa especial. Escriban en los comentarios la palabra Aurora. Solo esa palabra. Aurora. Para que yo sepa que se quedaron, para que yo sepa que la historia de mi hija, de mi Rosa, de mi razón de vivir, llegó a su corazón.
Escriban a Aurora y cuéntenme de qué ciudadcita nos están viendo y a qué horita del día encontraron este video. De mañanita, de tarde, de nochechita. Yo leo cada comentario, cada uno, con el corazón abierto y los ojos llenos de gratitud. Háganlo ahora. No esperen ni un minutito más, porque cada comentario es un abrazo que recibo. Y un abrazo, mis hijos, es la cosa que esta abue más valora en el mundo después de todo lo que pasó. Un beso enorme, apretado de esos de abuela que no quiere soltar, en el corazón de cada uno de ustedes. De la abue Marlucy, desde Aguascalientes, sentada en el sillón de terciopelo verde de la mamá vasca, con la platería brillando en la vitrina y Aurora dibujando en la mesa de la cocina, con todo el amor de este corazón que ya fue destruido pedazo por pedazo, que ya sangró por dentro de una manera que nadie veía, que ya pensó que no iba a aguantar ni un día más, pero que ahora late más fuerte que nunca. Late por mí, late por Aurora, late por cada mujer que está escuchando esto y pensando, ¿será que puedo salir de esto? Puedes, mi hija. Puedes, sí. Si esta abue de 72 años, que pasó la vida huyendo de la vida por miedo a la muerte, pudo encontrar valor sentada en el piso de un baño con un embarazo imposible en el vientre, entonces tú también puedes. Yo creo en ti de la misma manera que creo en Aurora, de la misma manera que creo que Rosa nace del estiércol, que Aurora nace de la noche más oscura y que la vida, mis queridos, siempre, siempre, siempre encuentra una manera de florecer. Hasta luego. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y no se olviden, Aurora en los comentarios. Esta abue los está esperando.